En aquel tiempo estaba Jesús echando un demonio que era mudo. Sucedió que apenas salió el demonio, empezó a hablar el mudo. La multitud se quedó admirada, pero algunos de ellos dijeron: por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa los demonios. Otros, para ponerle a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Agradecemos nuevamente, Jesús, por la palabra que hoy nos diriges. Gracias porque ella es luz para nuestro entendimiento y fuerza a nuestra voluntad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Les habla Araceli Calle, misionera en la comunidad de Pereira. En este día compartir con ustedes el texto del Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículos del 14 al 23. Seguimos peregrinando en esta cuaresma hasta percibir y experimentar la fuerza de la Pascua, de ese tiempo favorable, ese tiempo de gracia para nosotros y para toda la humanidad. En el día de hoy me gustaba mucho porque el salmo que presenta la liturgia, Salmo 94, encuentro una invitación a afinar cada vez más el oído. Dice: si hoy escuchas mi voz, no endurezcas el corazón. Y me llama la atención poderosamente el ver que la dureza del corazón depende mucho de la pérdida de nuestra sensibilidad a la escucha de la palabra. El origen de esa pérdida tiene mucha relación con no escuchar a Dios. Y por eso me preguntaba yo, ¿cómo estamos escuchando a Dios? ¿Qué calidad de oración, qué calidad de escucha estamos prestándole a Jesús a través de la meditación? Si realmente estamos dando y sacando el espacio para poder orar, o solamente rápidamente hacemos esa escucha a Dios. Y el Evangelio de hoy pone su acento en el conocimiento que Jesús tiene de nuestro pensamiento y saber que el pensamiento o los pensamientos son el núcleo de la vida humana, el núcleo de todo. Y cuando nosotros decimos en la oración del yo confieso, decimos: yo confieso que he pecado mucho de pensamiento, de palabra, obra y omisión. Y por eso Jesús y los salmistas hablan de: Señor, tú me sondeas y me conoces de lejos, conoces mis pensamientos. Entonces el texto de hoy justo se refiere a eso. Él, Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Y la imagen que nos presenta es muy diciente y muy fuerte, porque nos habla de división y nos habla de ruina. Y solo basta hacer un vistazo a esta humanidad y vemos una humanidad rota, dividida. Vemos familias totalmente desintegradas, vemos grupos divididos, seccionados unos con los otros, vemos grupos en la propia iglesia y lastimosamente podemos ver en la misma comunidad división. Entonces por eso qué doloroso cuando nosotros hemos permitido que entre el que divide, el diablo, porque el diablo, ¿qué es lo que hace? Viene a dividir,
viene a socavar como un ladrón que entra y viene a socavar la unidad, la comunión y la fraternidad. Y entonces es muy doloroso porque cuando lo percibimos, y recordaba un hecho que he vivido, estaba acompañando en el funeral de la mamá de una amiga, y cuando estábamos ahí, de repente empezamos a escuchar muchos gritos, una algarabía, y salimos, y cuando pues salgo yo y veo, y eran dos de sus hermanos que estaban agarrados, pero a puño, dándose puños, porque uno de ellos se había aprovechado de la herencia de todos y había hecho una mala repartición. Entonces, unas divisiones por herencias que lastimosamente uno dice han generado rencor, odios entre las mismas familias, y estas escenas que no solamente las vemos por herencia, sino de matrimonios divididos, y ahí ves a los niños con su maletita esperando que este fin de semana me toca con mi papá o me toca con mi mamá, división que genera una división interna. Y por eso es también plantearnos eso tan fuerte, el que divide, que está dividiendo también la persona, divide entre lo que tú piensas y lo que vives, entre lo que dices y lo que realmente haces. Y dice el Vaticano II que lo que genera el ateísmo es la división que hay entre la fe y la vida. Entonces, entre lo que realmente estamos viviendo, y ahí es cuando Jesús nos hace esa exhortación: ojo, darle entrada al que divide. Y es muy triste porque eso lo percibimos, y qué doloroso, pero es doloroso cuando lo podemos percibir en la propia comunidad por posturas, por comentarios que se realizan y están generando unas grietas grandísimas en el seno de la comunidad o en el seno de la iglesia. San Pablo justo expresa a la comunidad de Corintios en 1 Corintios 1:10, dice: en nombre de Jesucristo nuestro Señor, les ruego, les suplico que se pongan de acuerdo y que no hayan divisiones entre ustedes, sino que vivan en armonía de pensamiento y de opinión, porque Cristo no está dividido. Yo no soy de fulano, de sutano, yo soy de Cristo. El que entregó la vida por mí y por cada uno de ustedes fue Cristo. Entonces, estar muy atentos nosotros a posturas o a comentarios que pueden infiltrarse y generar división. Y Jesús termina este pasaje, que pues es largo, es extenso, pero es muy profundo, con estas palabras: el que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Y Jesús es muy claro y muy directo, porque nos evoca ese texto del pan de vida, cuando Jesús le dice a los discípulos, porque muchos se habían echado para atrás, y Jesús les dice: ustedes también se quieren ir, este lenguaje les es muy escandaloso. Pedro sale a la defensiva y dice: Señor, ¿pero a quién vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, nos ubicamos en la radicalidad del Evangelio, que no admite ni rebajas ni admite acomodos. Y qué bueno que Jesús expulse esos demonios que son esos demonios que dividen y que nos hacen una vida mediocre y una vida tibia con el Evangelio. El seguimiento de Jesús, el acercarnos a la palabra, no admite acomodos, no admite rebajas. Por eso nuestro fundador Jaime decía: muchos externamente siguen, pero hace muchos años o mucho tiempo
abandonaron, desertaron el seguimiento de Cristo, del seguimiento de Cristo. Y qué duro que cuando vemos personas que aparentemente siguen, pero su corazón está lejos. Recuerden que Pedro en la pasión le seguía a Jesús de lejos, y eso generó traición, y eso generó inclusive negar que conocía al Maestro, que había tenido una experiencia fundante en su propia vida. Entonces, los que desertan del seguimiento de la palabra porque la empiezan a acomodar, y el Evangelio no admite acomodos. Dice, o conmigo o contra mí. No admite esos equilibrios, o del mundo o con Dios. Y dice en Mateo 6:24 y Santiago 4:4. Dice, no se puede servir a dos señores, o con uno o con el otro. Y no se puede hacer el equilibrio, o Dios o el mundo, porque sale perdiendo Dios. Entonces, que nos podamos preguntar, ¿estás conmigo? ¿Sigues siendo fiel a tus principios, a los valores del Evangelio, a las propuestas que Jesús le hace a tu vida? Qué bueno pedirle a Jesús que nos conceda la gracia de ponernos de su parte, de parte del Evangelio que no admite acomodos ni rebajas, sino por el contrario preguntarnos, ¿estamos dispuestos a vivir el Evangelio? ¿Estamos dispuestos a vivir la radicalidad con la que Jesús nos presenta la palabra? Y pidámosle por eso a nuestra Madre, a Jesús, el estar de parte de Jesús, de parte del amor, de parte de la justicia, de parte de los valores más auténticos que nos unifican y que nos integran como persona y en esta sociedad. Que podamos ser conscientes que la invitación de Jesús es esto: ¿estás conmigo? Quiero que estés conmigo, porque yo siempre estoy en favor del hombre y en favor de su vida. Que tengan en este día una buena oración y que Jesús unifique todo nuestro pensar y nuestro actuar.